muy fácilmente nos podemos extinguir. Es un enorme placer recibir a Carolina Coto hoy en la Frecuencia B. Carolina trabaja hace muchos años en tecnología, incluso desde antes de estar en cripto, y además es emprendedora en el ecosistema de Base con su proyecto On Bruja, que está en la Base App. Además, Carolina es supermodelo, trabajó para Adidas, para Vogue y para otras marcas, y es embajadora de las artes de Costa Rica. Caro, es un enorme placer tenerte hoy acá en la Frecuencia B. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias, Sebas. De corazón, un placer estar acá, contenta. Estoy muy emocionada de ser parte de la Frecuencia B. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, yo siempre acá en la Frecuencia B hago preguntas sobre la percepción que tengo de las invitadas y los invitados que vienen, que es un poco la imagen que uno se crea, ¿no?, de las personas. Y una de las imágenes que tengo sobre vos es que nada, sos una mujer que exuda poder, sos una mujer que reúne energías que en la superficie parecen un poco disímiles, lejanas, ¿no? Desde que sos niña, sos modelo, ahora supermodelo, pero además sos emprendedora en cripto, y antes de ser emprendedora en cripto ya eres emprendedora en la industria de Internet. Y siento que nada, es una combinación realmente muy loca y además sos bruja, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber en principio es quién es Carolina realmente. Carolina, cuando me acuerdo de Carolina de 12 años en la cama con mi abuela, después de haber practicado caligrafía por 2, 3 horas seguidas. Mi abuela era muy estricta, es muy estricta. Yo le pregunté eso una noche. Le dije, tita, ¿pero quién soy yo? Y me acuerdo que mi abuela en ese momento me dijo, cierra los ojos, ponte la mano en el corazón. Yo me cerré los ojos, puse la mano en el corazón. Y me dijo, Carolina es hija de Jesucristo. Y, y yo me quedé pensando porque es un momento en mi vida en el que estoy descubriendo personajes importantes en el linaje de mi familia, en la historia de la humanidad y la relación conmigo misma. Ese fue un momento muy importante en mi vida, porque fue el descubrimiento de la figura de Jesucristo en mi vida, la relación que tengo actualmente con Jesucristo. Y hoy, ya años después, siento que ha construido el camino espiritual que he tenido la autonomía de crecer. Hoy soy espíritu, soy alma, soy cuerpo, soy mente, eh, soy parte del todo y a la vez soy nada, ¿sabes? Es una pregunta que me hago todos los días, que se relaciona mucho con la identidad de mi trabajo como artista. La pregunta de identidad es lo que ha movido a artistas por siglos. ¿Quién soy yo? Eh, ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Qué puedo hacer por otros? Y, y es también un verbo, porque la identidad cambia, la identidad evoluciona. La identidad no, en mi opinión, no es absoluta ni definitiva. Es movimiento y es energía. ¿Y cuál dirías que es tu misión en el mundo? La verdad es una parte muy importante de mi misión. Siento que cuando el ser entra en acción, es importante verificar, confirmar que es desde un lugar de verdad, eh, conmigo misma y hacia los demás.
Es una misión de conectar esa verdad propia con los demás. Siento que la verdad es lo que hace que se puedan generar conexiones reales, significativas, duraderas. Y bueno, como bien tú sabes, es em, como una cebolla con em, con muchas dimensiones. Y uno, pues parte del trabajo está en ir pelando esa cebolla para llegar al núcleo de otra vez quién soy yo. Entonces es una misión que, claro, es como una espiral, ¿sabes? Siempre está entrando, saliendo, de crecer, de evolución personal, en comunidad, porque la intención de ese crecimiento personal es poder crear una comunidad con esas bases para realmente mejorar las relaciones en lo que sea que hagamos o en lo que esté haciendo en este momento. Crear comunidades basadas en la propia verdad y en compartir esa verdad con los demás. Algo así. Qué Sí, interesante. sí, sí, es una premisa y empezamos, ahí podemos empezar a contar historias, que es realmente una gran pasión mía, poder contar historias. Me encanta y me da pie a la segunda pregunta, que es, tengo una frase que anoté que vos dijiste que me gusta mucho, que te la voy a leer, que en algún lugar la encontré, que vos decís, la conciencia, la traduje así, estaba en inglés, la conciencia es el hogar de la percepción de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de nuestra comunidad. Y justo estabas hablando vos recién la importancia de cómo crear estas comunidades, cómo crear estos lazos, estos vínculos. Y te quería preguntar, ¿qué tan importante pensás que es la autoconciencia para crear vínculos más sanos y para poder impactar en nuestras redes, en nuestras comunidades y finalmente en la humanidad? Es extremadamente tan importante que podría decir que de eso depende nuestra existencia como seres humanos. Así de importante. Em, Muy fácilmente nos podemos extinguir. Es fácil, ha pasado, es lo que sabemos que pasa. Lo difícil es lo contrario. Entonces, em, es de suma importancia. ¿Y cómo haces vos ese trabajo en el día a día de la autoconciencia? ¿Puedes compartir algo? Por supuesto, la intuición tiene un gran espacio en, en quién soy y me parece que vivimos en un mundo rápido. eh, entonces, creo que empezar por hacer una separación de lo que yo estoy haciendo y quién soy es muy importante. Poder crear un espacio en la conciencia de el por qué hago las cosas. Entonces, muchas veces es como un autochequeo conmigo misma en donde me escucho y si me estoy sintiendo mal o si estoy teniendo alguna pesadez, ¿sabes? El tema emocional lo regulo para poder siempre eh, escucharme, pero también tener como compasión, que es algo que yo practico mucho. Compasión conmigo, compasión con los demás. Es lo que me ha generado un poquitito más de espacio, me da un poquitito más de aire y a partir de ahí uno puede tomar decisiones, ¿sabes? Pero es más fácil tomar decisiones desde la compasión que desde el juzgar. Es, es más difícil, perdón, es mucho más fácil juzgar. Es extremadamente fácil juzgar porque el mecanismo de recepción que tenemos y es como el reward system que tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Le gusta, le gusta eso. Entonces ya estamos como programados para juzgar muy inmediatamente todo, a nosotros mismos, a los demás. Y bueno, una de mis prácticas es justamente eso. Ok, está bien si no me gusta algo,
está bien si no comparto la opinión de alguien, eh, pero antes de juzgar, siempre, ya sea a mí misma o a los demás, consulto con la compasión, porque la realidad es que todos estamos pasando por algo y es muy difícil poder conectar con ese algo con todos al mismo tiempo, pero sí es responsable para preservar nuestra humanidad poder tener ese filtro. Y lo que he experimentado es que se genera una frecuencia de amor mucho más que una frecuencia de odio. Y desde el amor se crean cosas muy expansivas. Somos seres humanos, obviamente nos vamos a enojar, obviamente vamos a odiar cosas, es natural, pero esa práctica y esa reflexión y esa conciencia de mi relación con el mundo, mi relación con los demás, sí es algo que podríamos cambiar, no es normal, no es el modus operandum en este momento, mentira, no lo es. Y bueno, genera muchísimas preguntas que me hago todo el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, es, siempre me pregunto, qué interesante, porque en Costa Rica, por ejemplo, nosotros no tenemos eh, Army desde 1948. Entonces, Wow, wow. sí, sí, es un ejemplo muy interesante porque, claro, puede ser muy utópico para muchas personas en el mundo. Y cuando pienso en la historia de la tecnología y de los grandes cambios que hemos logrado como sociedad, muchos de esos cambios se han generado por la guerra, ¿sabes? Porque estamos en guerra y entonces necesitamos crear una tecnología para poder mantenernos y ganar o sobrevivir. Tecnologías para Entonces, matar. para matar, para poder yo vivir y los demás no vivir, poder sobrevivir ese conflicto. Entonces, el conflicto personal que vivimos día a día, el conflicto con los demás, esa es la realidad en la que vivimos. Vivimos en un conflicto constante. Ahora, poder hackear ese conflicto constante y vivir de otra forma, qué interesante. Son preguntas que me hago que jamás sola podría tener impacto, pero que de repente si otras personas se las hacen también y pensamos en crear desde un espacio diferente, de repente podamos vivir experiencias que no se han vivido, accesar lugares que no hemos accesado, no sé, me dirás tú. Escalofríos me dan las cosas que estás compartiendo, Caro. Todo lo que me dijiste me cala profundamente. Me quedó mucho esto de practicar la compasión para crear frecuencias de amor. Eh, Creo que es muy poderoso. Gracias por compartirlo. Y bueno, tengo una última pregunta que te quería hacer, que está un poco... Nada, voy a mezclar dos preguntas en realidad. Porque por un lado, vos me contaste hace un rato que tenés una conexión fuerte con Jesucristo, pero al mismo tiempo sos una bruja. O yo te percibo como una bruja, por lo menos por tu proyecto Un Bruja en Base, que es un proyecto de astrología increíble. Entonces, te voy a mezclar dos preguntas. Por un lado es cómo se combina como el camino crístico con la identidad de bruja. Y por otro lado, si tenés algunas cosas que nos puedas compartir desde la astrología para el año que viene, que va a enfrentar la humanidad. Ay, gracias por esas preguntas. Sí, yo salí del closet como bruja en la pandemia. Estaba en casa como todos y bueno, tuve un momento muy revelador en donde meditando escuché una voz de ayuda y, y me sentí muy limitada a el hecho de estar dentro de una casa y no poder hacer nada, ¿sabes? Ahí los que hicieron fueron los trabajadores esenciales que realmente estuvieron afuera ayudando a muchísimas personas. Entonces decidí abrir un espacio para compartir mi meditación, para compartir eh, astrología inclusive. Muchas de las prácticas las hicimos durante luna nueva, luna llena. Hoy es una luna nueva, entonces feliz luna nueva. Feliz La luna última del nueva. año. Hoy es un día muy lindo. Y,
Y bueno, al salir del closet, me di cuenta de todas las, claro, los problemas que conlleva la palabra bruja. Por eso fue que la primera cuenta justamente fue Bruja en Acción, porque fue lo que escuché durante mi meditación. Las palabras que Ujú. escuché fue Bruja en Acción y, sabes, yo no tenía ninguna percepción del arquetipo de la bruja antes de esto. Entonces fue como muy nuevo para mí. Y bueno, el primer año se convirtió en un descubrimiento del arquetipo, de quién es la bruja, quién ha sido la bruja. Y justamente el OM detrás de bruja es intencional para limpiar el genocidio que ha llevado esta persona que fue viva en ciertos momentos de la historia y fue culpada por muchas veces crímenes completamente falsos. Y bueno, obviamente mucho sufrimiento, es una palabra muy fuerte históricamente. Sin embargo, está teniendo un renacimiento en la nueva generación, especialmente en Latinoamérica y en todo el mundo, en donde nos estamos dando cuenta que brujas somos todas, todas tenemos una bruja en nosotras. Usualmente la bruja es ese arquetipo que es muy valiente. Ella se atreve a descubrir en la oscuridad lo que usualmente da miedo. Entonces es a través de esa oscuridad. Hay un arquetipo, Lilith, por ejemplo, que en la astrología yo lo estudié mucho en su momento de salir del closet, pues te enseña todos esos miedos guardados dentro de nuestros huesos, ¿sabes? Del ancestro que tenemos de compartir, ser mujer en este mundo y de lo que hemos pasado por muchos años. Entonces se convirtió realmente en un proceso de sanación, Sebas, para mí. El arquetipo de la bruja durante ese año de pandemia, después, pues, escuchando siempre, consultando en mi meditación, se convirtió de una identidad arte digital, en donde pude representar el año entero de lo que es, empezando por Samhain, el nuevo año en el día 31 de octubre, es donde empieza el Día de las Brujas, después termina el mismo 31 de octubre, entonces pasan momentos en relación a la luna en donde nosotras pues practicamos en conexión con la naturaleza. Entonces, cuando se estudia esto, o sea, nos damos cuenta que por supuesto, a ver, puedo pensar y creer que sí hay partes de la brujería y de todo comportamiento humano que es negativo o que pueda tener, que a la gente le pueda dar miedo, pero realmente cuando nos vamos más atrás y seguimos leyendo y seguimos buscando, nos damos cuenta que ha sido una conexión profunda con la naturaleza, con nuestra naturaleza como mujeres, y muchas de ellas fueron de las primeras mujeres en estudiar para ser doctoras, para ser enfermeras, ¿sabes? Simplemente sabían cosas por sus estudios que pues muchas no. Entonces, pues con mi abuela fue muy interesante ¿Era, porque era, era bruja tu abuela? eh, sí, yo le dije que ella era. Ella, cuando le decía, era como, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y como que hacía así la cabeza porque, por supuesto, ella es mezclada, ella es indígena y también en Costa Rica y bueno, mi bisabuela también tienen una mezcla, pues obviamente en la conquista hay español también, hay parte española de España y hay parte indígena nativa en ese momento lo que era la región. Entonces, pues han sido momentos de mucho cambio, ¿sabes? Con toda la parte de la colonización, pues mucho de lo que se sabía, de lo que practicaban las comunidades indígenas, se prohibió o simplemente se quemó. Entonces, pero eso queda en uno, ¿sabes? Eso queda en nuestro ADN, eso no se puede quemar todos los libros que quieran, pero nuestro saber está siempre y es lo que nos hace darnos cuenta de cosas, de signos, que cómo sé eso y conectar con otras personas. Entonces yo a veces se lo dije ya después como, ay, pero tita, si usted también es bruja y se ríe, pero al mismo tiempo es como, no, yo no sé de qué está hablando usted, dice, pero se ríe. Eh, entonces es un proceso de sanación de la mujer y, y de aceptación también de nuestra capacidad de amor propio y sobre todo creo que de poder generar conexiones entre mujeres. Entonces, ojalá en vez de verlo como una herramienta de destrucción,
que todo se puede usar para destrucción o para construcción, todo en esta vida, hasta las cosas más bonitas. Verlo como una herramienta de unión y de empoderamiento en quién soy yo y quién soy yo en relación a otras mujeres y a otros hombres, porque al final es una energía que se comparte. Me encanta, Caro, me encanta. Muchas gracias por haber compartido lo que dijiste de la importancia del arquetipo de la bruja para la liberación de la identidad femenina y abrazar la potencia de la identidad femenina. Nombraste a Lilith también y hay un montón de otras grandes brujas en la historia y arquetipos de brujas que acá en la frecuencia B también admiramos con profundidad. Así que gracias por haber compartido eso. Y hasta aquí llegamos por hoy. No tengo más preguntas de mi lado. ¿Hay algo que te gustaría agregar antes de que demos por cerrada esta sesión en la frecuencia B? Mm, Sebas, realmente agradecerte por este espacio. Es un espacio muy raro, y eso lo hace extremadamente valioso porque te presentes de forma tan integral a una comunidad tan leal, tan real, tan unida como la que es la comunidad de Base. Yo estoy muy contenta de poder trabajar contigo, de que estés contribuyendo de una forma realmente tan especial. O sea, sí es, tengo que recalcarlo porque esto no es normal, o sea, no es, y así es que se genera el cambio, así es donde vemos real transformación. Entonces, te agradezco por acompañarnos, por apoyarnos y por darnos esa seguridad para poder también compartir estos temas que son tan importantes. Muchas gracias por tus palabras, Caro. Me emocionan realmente, así que gracias de corazón por haberlo nombrado. Fue un gran placer tenerte acá hoy en la frecuencia B, así que muchas gracias. Quiero recordarle a la audiencia que se puede comprar la Creator Coin de Carolina en la Base App también, recuerden eso. Y bueno, Caro, realmente espectacular haberte tenido acá. Muchas gracias y hasta la próxima. Pura vida.